Y ya estamos de vuelta en un nuevo capítulo de Entre Nos. Estábamos conversando con Andrea Velázquez, quien es jefa del laboratorio del Hospital Base de Osorno, y hemos conversado harto del PCR, de lo que significa, de los exámenes, del hospital, pero todavía nos quedan un montón de dudas. Y habíamos conversado de la positividad, de cómo han evolucionado los porcentajes de positividad y qué significa. Mucha gente yo creo que tampoco sabe lo que significa, porque en televisión se nombra mucho, que la positividad ha bajado, aumentado. ¿Qué significa y cómo ha evolucionado acá? En el fondo es el porcentaje de la cantidad de exámenes que se toman a diario y cuántos positivos hay. Entonces, por ejemplo, ahora cuando ya entramos a cuarentena fue porque la positividad, el porcentaje fue de un 10%, es decir, un ejemplo, se tomaron 1000 exámenes y 100 eran positivos. Ya. Después obviamente fue bajando un poco 80 y ahora en este momento estamos como en un 5%, más o menos así. Ya. Así que eso en el fondo es el porcentaje de positividad. O sea, hemos ido evolucionando de manera positiva. Positiva para nosotros, digamos. Al principio eran pocos positivos, no sé, 15 al día, no sé, pero después ya fue aumentando, 50, claro, y a veces llegamos a 80, 90, 100. Y ahora hemos bajado otra vez un poquito porque fue un brote, digamos. Claro. Y ahí fue cuando entramos a cuarentena de nuevo. Y ahora obviamente que ojalá sigamos bajando y no subiendo, porque si no vamos a pasar de nuevo de la fase 2, vamos a volver a la fase 1. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se relaciona el nivel de positividad con la fase en la que estamos habitualmente y si hoy día tienen concordancia? O sea, sí, total concordancia. Sí, bueno, pero hay varios otros puntos que hay que tomar para que una comuna, digamos, entre en cuarentena. Por ejemplo, una de ellas también es que hayan camas UCI disponibles, que hayan ventiladores disponibles, porque si no hay, obviamente que hay que decir, ya vamos a aislar cuarentena, porque si no, obviamente van a seguir aumentando los casos, ¿y qué vamos a hacer? No vamos a dar abasto en el fondo. Claro, obviamente que si pasa eso, tenemos el apoyo de otros hospitales, otros centros de salud, y así como en algún momento llegaron pacientes de Calama, de Antofagasta, de Santiago, venían acá cuando nosotros estábamos holgados, digamos, y ahora al contrario, si nosotros estamos con poca capacidad, entonces estos pacientes son enviados a otros centros. Claro. Me decías tú que tenías cifras. Bueno, sí, estoy Cuéntame. ahí viendo. En realidad hemos estado haciendo desde que comenzó la pandemia hasta ahora 135.000 PCR acumulados, digamos. Y de los cuales 7.000 más o menos aproximadamente son positivas. Ahí no son todos esos casos nuevos, sino que porque hay personas que, por ejemplo, se lo tomaron, no sé, hoy y en una semana más se lo vuelven a tomar y también sale positivo, porque obviamente que, como yo te decía, que aquí este examen detecta el virus hasta, puede ser el virus muerto, entonces no significa que tú estés todavía con la enfermedad, sino que tienes el virus, pero, obviamente la PCR va a salir Pero no positivo. te está generando daño, digamos. Exactamente. Entonces, así que eran como 6.600 aproximadamente los casos de ¿Cuánto se demora este virus, Andrea, en desaparecer del cuerpo? Porque como tú dices, el examen detecta el virus incluso muerto, pero ¿cuánto se demora en desaparecer de mi sistema? No lo sé, la verdad. O sea, yo creo que por lo menos, no sé, unos 2 meses, no sé. Harto se demora. Pero una vez muerto, ¿se puede, como, no sé cómo decirlo, pero como activar nuevamente? No, eso no. O sea, lo que sí ha pasado es que hay personas que han tenido el virus y luego, no sé, pasa, no sé, por 3 meses y vuelve a contagiarse, pero es un nuevo contagio, digamos. Y cuenta de cero, ¿te pueden dar los mismos síntomas, te puede dar más grave incluso? Sí. Sí, y ahí, bueno, ahí también hay que hacer, digamos, un estudio y ver, porque puede ser que la persona esté con sus defensas bajas, esté inmunodeprimido, entonces a lo mejor su respuesta inmune no fue la adecuada, pero claro, algunos decían, no, es el mismo virus, o sea, de la primera, no, era una reinfección. Claro. Sí. Andrea, ¿por qué hay gente que dice que esto es solo un resfrío y hay personas que te dicen no? O sea, hay gente que llega al nivel de estar entubado o, ¿cómo se dice? Intubado. Sí, intubado por la boca. Es que, bueno, hay varios factores. Por ejemplo, también uno puede ser la edad,
A pesar de que igual, porque uno decía, chuta, los adultos mayores tienen más riesgo, y sí, eso es verdad, pero de repente hemos visto personas 30, 40 años intubados ahí grave, entonces... O sea, es un mito en el fondo que a los jóvenes no les afecta No, pues ahí, no sé, de repente pienso que tiene que ver mucho con realmente tu respuesta inmune y también que tengas otras patologías asociadas, Claro. porque obviamente que una persona, no sé, pues si tiene hipertensión, si es diabético, no sé, tiene cáncer, que obviamente que tienen todas sus defensas bajas, obviamente que Claro. le va a afectar de diferente manera que una persona que está inmunocompetente, es decir, que tienes buenas defensas y todo. Claro. Y si tienes buenas, o sea, si tienes, perdón, las defensas bajas y ninguna enfermedad de base, aún así te puede dar fuerte. Sí, también, sí. ¿Y a qué se debe que te tengan que intubar? ¿Por qué llegar a ese nivel? Claro, porque ahí la persona no es capaz de respirar por sí sola, o sea, ahí se produce una inflamación tal que tiene que ser intubado. Ahí ya obviamente yo no me manejo mucho en esa parte clínica porque yo soy Claro. de laboratorio, pero es lo que yo más o menos sé. ¿Y cada cuánto se puede hacer una persona del PCR? Porque yo entiendo que según las actividades que tú realices, no sé, hay deportistas a los que les realizan todas las semanas, o a los médicos, me imagino que también, a los funcionarios de salud. ¿Cada cuánto te lo puedes hacer que genere un dato real, digamos? Claro. O sea, sí, podría ser todas las, semanal, digamos. De hecho, yo sí que he visto así personas que, por ejemplo, cuando están estos tamizajes así en la plaza o en diferentes partes, ellos van a hacérselo, no sé, sí, todas las semanas en realidad. Pero es lo que tú decías, o sea, yo puedo hacérmelo todas las semanas, pero si mis conductas son de riesgo todo el tiempo, no me sirve de nada, porque si yo sé que, claro, me salió negativa la PCR, pero si ya a la hora siguiente hice algo que me podría haber contagiado, puedo estar igual positiva después. Entonces, claro, o sea, también depende de las conductas que uno tenga. Exactamente. Entiendo. Tú me hablabas de estos exámenes que se hacen aleatoriamente en las comunas, que uno los ve en la plaza de Armas acá en Osorno, en la plazuela Yungay, que se van moviendo. ¿Cómo ha funcionado esta metodología? ¿A tu juicio ha servido? ¿Son efectivas? ¿No? Cuéntame un poco. Sí sirve, porque en el fondo lo que uno quiere pesquisar en estos casos es personas asintomáticas. Porque obviamente que dicen, yo no, claro. Bueno, voy a ir a hacérmelo por si acaso, no sé. Entonces van y efectivamente se han pesquisado casos positivos. Ahora, este último tiempo más en todo caso que anteriormente, fíjate. Sí. Así es que no, es una buena estrategia, porque y ahí fue donde uno empieza a decir, ya, a tomar todas las personas con las que tuvo contacto esta persona que está positiva ahora, para poder parar eso, porque si no se sigue propagando. Porque si una persona asintomática sale positiva, igual tiene que hacer cumplir todo el protocolo, digamos, de aislarse. Claro, porque a lo mejor nunca va a ser síntomas, efectivamente, no va a tener ni un dolor de cabeza o qué sé yo, pero después tiene que, en el fondo, es para cuidar a los demás, ¿no? Porque él ya está bien, entre comillas, tiene el virus, pero no tiene síntomas, pero para cuidar a su entorno. ¿Qué síntomas hay que tener para llegar a hacer el PCR? Porque como decías tú, se puede confundir también con otros virus. Exacto. O sea, estoy con mucho dolor de guata y de cabeza, bueno, puede ser un virus en la guata que te hace doler la cabeza. ¿Con qué virus, con qué síntomas yo tengo que decir, ya, me voy a hacer el PCR? Mira, yo como mamá igual, yo prefiero que la gente sea exagerada, o sea, porque, mira, igual eso, algunos dicen fiebre, pero en realidad hay muchas personas que cursan sin fiebre. Yo en el laboratorio todos los días tomo la temperatura, pero en realidad eso no me dice nada, porque hay personas que cursan sin fiebre. Pero dolores de cabeza puede ser, claro, puede ser síntomas gastrointestinales, o sea, diarreas, náuseas, he escuchado, y así, no sé, y de repente... Por ejemplo, el de la pérdida del olfato, ¿puede ser o no? Puede ser o no, exactamente. Hay personas que no... Por ejemplo, hay personas que escuchan, no, yo solamente perdí el gusto y el olfato, y nada más, y no tiene ni un síntoma más. Y así como otros, incluso algunos
síntomas así en los ojos, así como una conjuntivitis, una cosa así, entonces tampoco hay como que también se confunde con las claridad. alergias. Exactamente. Sobre todo en esta época de pero primavera, por ejemplo, yo creo verano. que cualquiera de esos síntomas aislados o juntos, yo le diría hágase la PCR, porque hay que Ya. salir de la duda. Claro, me ha pasado que he conversado con especialistas y en eso encuentro que como que no están tan de acuerdo a lo mejor, porque hay algunos que dicen, no, si no siente nada, no vaya a la plaza porque se va a exponer. Claro, pero por ejemplo, cuando yo he visto gente que así como súper asustada, que dice, no, yo no voy a ir al hospital porque me voy a exponer, pero yo creo que no hay que tener miedo si uno toma las medidas. ¿Cuáles son las medidas? Que Claro. siempre usen su mascarilla tapando, cubriendo nariz y boca, que tomen su metro de distancia, porque de repente veo que la gente se relaja y anda una al lado de la otra, o hacen filas y todos así pegaditos, o sea, Claro. esas cosas. Y obviamente andar con su alcohol gel, si uno toma una manilla o lo que sea, después higienizar sus manos, si tiene a la mano agua y jabón, que se lave las manos, pero Claro. eso entonces, el ir a la plaza a tomarse una PCR o al hospital no tiene por qué exponerse, o sea, eso no... Claro, yo creo que hay dos temas que rescatar de ahí. Lo primero es que, claro, efectivamente, si tú tomas todos los resguardos, puedes ir a hacerte el examen a la plaza. El problema es que yo creo que falta todavía mejorar el protocolo en el fondo, porque si tú ves en la plaza, efectivamente están todos esperando hacerse el examen y están todos achoclonados. Claro. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es mejor? Claro. ¿Cachai? Sí, sí entiendo. Ahí, por ejemplo, igual yo le aconsejo a las personas cuando me dicen que tienen síntomas que mejor vayan a un centro de salud, ahí porque, Ya. no sé, en este caso un CESFAM, pero si tienen sospecha que pudieran tener COVID y no tienen síntomas, ahí sí pueden ir a la plaza, o sea, pero Claro. obviamente tomando las medidas como... André, ¿qué te parecen los protocolos que existen hoy día, por ejemplo, en los supermercados? Porque me llama la atención. Creo que me siento ignorante en estos momentos de haber pensado que la fiebre era sí o sí un síntoma. Tú hoy día me dices que no. Entonces, ¿se están haciendo realmente protocolos correctos en el supermercado donde muchas veces solamente te toman la temperatura? Claro, o sea, está bien, sí está bien que tomen la temperatura, pero digamos, el que una persona no puede llegar al supermercado sin fiebre y a lo mejor anda con el COVID dando vueltas. Es que es claro. Pero ahí es donde, sí, esto es una cosa de autorresponsabilidad, es decir, siempre tomar las medidas, o sea, vuelvo, soy majadera en eso, pero que anden con su mascarilla, porque de repente veo a las personas que andan con su mascarilla aquí, tapando la pura boca y la nariz afuera. No, tienen que cubrir nariz y boca. Y obviamente tomar distancia. Entonces, si una persona hace eso, no tiene por qué estar arriesgándose ni arriesgar a los demás. Claro. ¿Qué pasa? Yo de repente veo gente que va en el auto, solos, con las ventanas arriba y la mascarilla. No, ahí eso Lo que pasa es que hoy día la gente está súper cruel igual, Sí, súper como justiciera. Si tú estás con mascarilla o no, te miran feo. Sí. La gente si tiene... Yo que tengo alergia, me da pánico estornudar en la calle, porque te miran así como... Claro, sí. ¿Y qué pasa con la gente cuando vas en el auto solo, por ejemplo? No, ahí no pasa nada. Pues, o sea, obviamente no hablemos transporte público. En el transporte público es obligación que tienen que andar con su mascarilla, pero si yo voy solo en mi auto... Claro. O voy con mis hijos, mi esposo, da lo mismo igual, porque yo vivo con Porque, ellos, claro, entonces es da tu lo mismo. entorno. Pero obviamente si voy a subir a una persona que a lo mejor, no sé, llevo a alguien al hospital, obviamente que ahí Claro. voy a estar con la mascarilla, pero si voy solo... ¿Y la gente que hace deporte? Por ejemplo, Andrea, voy a salir a correr hoy día en la mañana, voy a salir sola, pero voy a salir a correr donde vive gente... Claro. ¿Qué es No, recomendable? o sea, porque correr con mascarilla me imagino que debe ser una tortura. O sea, yo de repente salgo a andar en bicicleta y ya un ratito con la mascarilla y me ahogo. O sea, lo mismo. Claro. Obviamente que si vas, no sé, te para un carabinero o no sé, cualquier cosa, obviamente ahí te pones la mascarilla porque vas a interactuar con esa persona. Pero si vas sola, no hay problema. Claro, o sea, en ese tipo de actividades como más Claro. deportivas se puede transar un poco. Claro, entonces, y ahí en el fondo uno tiene que tener claro cómo es la transmisión del virus, que es a través de las gotitas. Entonces, obviamente que si yo estornudo o qué sé yo, o hablo y obviamente saltan estas gotitas, por supuesto que voy a contagiar, pero si estoy con mi mascarilla no debería pasar eso. O sea, Oye, una cosa que me llama la atención. En un comienzo, cuando empezó la pandemia, cuando empezaron a salir los primeros protocolos, te decían, si estornudas, estornudas así, y si te saludas así.
Entonces yo nunca entendí, porque si estornudas así, tus bichos quedan aquí y tú después saludas al otro. O sea, ¿Hay una manera correcta de saludarnos hoy día? Porque ha cambiado mucho todo. No, o sea, yo digo hola nomás. Saludarse, yo creo que mejor ni patita, ni manito, ni codo, no ni me nada. toco con nadie, la verdad. Pero la verdad es que yo creo que se hizo porque en realidad había como malos hábitos en ese sentido de estornudar, porque la gente, no sé, a cualquier lado, o con la mano, típico con la mano, pero tú, la mano después, ¿qué pasa? Te la pasas por todas partes y después, típico el beso, obviamente, entonces en el fondo estaban, trataban dieron esos como protocolos un poco para que uno dejara de hacer eso otro, puede decir ya, se estornuda así, se saluda así, no sé, pero en el fondo porque obviamente que uno tenía internalizado, hola, un beso, qué sé yo, o por último hasta la mano, pero no. Pero es recomendable hoy día saludar hola, sí, hola nomás, o sea, lo del codo. Sí, o sea, si quieres. Por eso digo que a mí me suena súper raro, como que... Claro, después, hola. Sí, pues puede ser, pero es como... O sea, yo evito ¿Te ha costado eso? Sí, fíjate, sí, o sea, yo soy muy así como de piel, entonces siempre me gustaba andar abrazando y la verdad es que sí, eso me costó. Ahora como que ya me acostumbré un poco y yo creo que cuando después volvamos a que uno pueda volver a hacer eso, capaz que nos va a costar otra vez volver a abrazarnos, Pero a tu hijo besos. Todavía lo sigue abrazando. No, a ellos sí, pues sí, me lavo las manos obviamente y ahí voy a abrazarlo. Porque es difícil, o sea, uno de repente, no sé, te encuentras en la calle con gente que no veías hace tiempo y te da impulso, el primer impulso yo creo que es de querer abrazar y es difícil. Sí, o sea, yo por ejemplo a mis papás igual los abrazo, pero no les doy besos, entonces yo llego así. Como abrazo de jefe. Claro, una cosa así. Como el palmetazo, porque si no es complicado igual. Sí. Oye, cuéntame un poco de ti. Tú eres osornina. Sí. ¿Creciste acá? Sí. Cuéntame un poco de tu infancia. Bueno, yo nací acá en Osorno, estudié acá y después me fui a estudiar tecnología médica a Valdivia. ¿Ya? Y ahí después, bueno, estuve 5 años, después volví, ahí no encontraba el tiro de trabajo, me costó un poco. En ese tiempo había que casi eliminar a algún colega o esperar que alguien jubile. En ese tiempo había como, no había todavía mucho movimiento. Y la cosa es que después ya empecé a hacer reemplazo en diferentes partes y al final me quedé en el hospital base, ahí me ofrecieron un trabajo. Así que, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Del año 2001, sí, 20 años. Buena cantidad de años. Sí. ¿Y cómo has visto en todo este tiempo que ha evolucionado Osorno y el hospital base en tu rubro, digamos, que es ser tecnóloga médica? Harto. O sea, uno ve cómo empezó a hacer, no sé, por los exámenes casi todo manual, así. Yo siempre digo la prehistoria, pero es como nos enseñaron también en la universidad y es importante saber que se hacía así. Ahora tener mucha tecnología, muchos equipos. Así que a que los exámenes puedan ser más rápido, a poder hacer más exámenes en una hora que antes, no sé, pues podías hacer 10 a lo mejor exámenes en una hora y ahora puedes hacer 100, 200, no sé. Claro, y me imagino que hay más cantidad de distintos exámenes también. Además, sí, o sea, ha aumentado mucho la cartera de prestaciones, digamos. Nosotros en este momento estamos haciendo más de 200 exámenes diferentes en el laboratorio. De distintos rubros, como claro, qué, por ejemplo. No sé, por microbiología, de inmunología, química, o sea, todo lo que son los perfiles bioquímicos, que es lo típico que se toma, de todo lo que es tuberculosis también, así que sí, pues, y además que como el laboratorio está en un hospital de alta complejidad, entonces obviamente y tenemos que tomar todo lo que es de los pacientes, digamos, usuarios de la provincia, entonces obviamente que tenemos que tratar de dar respuesta a sus necesidades. ¿Crees que le falta todavía al hospital? Pensando, por ejemplo, hoy día una persona que tiene cáncer se tiene que ir a hacer radiología a Valdivia. Y no acá, que es un hospital de alta complejidad, entonces, ¿con qué se relaciona eso? Mira, pero lo que pasa es que igual como que cada hospital o cada centro, en este caso de salud, como que tiene un foco, digamos, una meta. Entonces, en este caso, Osorno es como un centro oftalmológico, digamos. Acá hay muchos oftalmólogos, hay, digamos, muchas consultas y qué sé yo. Entonces, y esa parte es como así topísima acá. Claro.
a diferencia a lo mejor de Valdivia, que sería como el centro oncológico, y así como cada lugar tiene como su especialidad, entonces tampoco es como llegar y empezar a abarcar todo, si al final, como se dice, el que mucho abarca, poco aprieta, entonces mejor... ¿Pero no se ha sentido como una necesidad entonces al interior del hospital? No, porque, bueno, obviamente que de repente hay centros que ya están igual un poco colapsados, pero habría que empezar a ver si en una de esas a futuro a lo mejor podría eso cambiar, no sé, sí, podría ser. Oye, y en cuanto a las capacitaciones, hoy día están, me imagino, con capacitaciones por todo, porque que yo pienso en este virus que es tan nuevo, que nadie se imaginaba primero que iba a ser un virus mundial, que iba a revolucionar toda la vida de todas las personas, desde lo más básico que es tu casa hasta la salud. Sí. Han tenido que hacer muchas capacitaciones. ¿Les brinda el hospital capacitaciones? Sí, muchas capacitaciones. Mira, si lo único fome es que ahora ya no son presenciales, pues hay que hacerlo online. Todo a través de plataformas y igual es como... es cansador porque obviamente que antes uno decía ya, permiso para curso, no sé, por 2, 3 días y tú te ausentabas en el fondo de tu trabajo para ir a esa capacitación. Ahora no, porque tienes que hacerla fuera de tu horario de trabajo, porque obviamente que en el horario de trabajo no puedes porque estás trabajando y uno tiene que hacerlo en su casa a lo mejor. Hay personas que a veces no cuentan tampoco con un computador, entonces igual es como complicado. Pero no, o sea, de que hay capacitaciones, hay. No, y hay personas que, volviendo al comienzo del programa, que tienen, por ejemplo, un computador como para la familia y con las clases online. Además. Tú me decías que eso te ha costado harto. Sí, o sea, bueno, ahí tenía que dejar a mis hijos con la tablet, el computador, no sé, y ahí, pero ya, por lo menos pasaron de curso ya. Andrea, te quiero agradecer por participar con nosotros, por venir al programa, por explicarnos con tantas ganas, con tanta claridad, y esperemos que la gente se tome en serio esta pandemia, el virus, que con cosas tan simples como decías tú, usar la mascarilla y usarla bien, lavarse las manos. El alcohol gel no reemplaza el agua y el jabón, digamos. O sea, sí. Si no instantáneamente tienes, a lo mejor... Claro, si no tienes obviamente en agua y jabón, porque no sé, pues fuiste ahí a la esquina, al kiosquito, entonces obviamente te pones alcohol gel. Pero teniendo agua y jabón... Siempre va a ser la opción. Obvio. Mantener la distancia, hacerse el examen si tiene la posibilidad. Sí. Y tratar de cuidarnos lo más posible. Sí. Muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarme en este nuevo capítulo de Entre Nos y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.